Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Ahora, ¿qué te puedo decir? Con Alejandro Kaufman. ¿Y cuál es la clave de la cuestión? Que es una gran confusión que hay hoy en día, que es dónde se establece la agenda, lo que se llama el establecimiento de la agenda, no ocurre en las redes sociales. Las redes sociales no construyen candidaturas, ideologías, conceptos. Eso sigue ocurriendo en los diarios, en la televisión, ocurre en las mismas fuentes que antes, porque son una fuente del poder. Es decir, el poder de las redes sociales se parece más al poder de los transportistas, por ejemplo. Vos no dirías que lo que pensamos o cómo somos está determinado por los colectivos y los trenes. Pero los colectivos y los trenes determinan mucho nuestra vida. El transporte es buena parte de nuestra vida, porque estamos ahí mucho tiempo, pero no hace que pensemos de una manera determinada en cuanto a los contenidos o en cuanto a los temas, digamos, que es lo que pasa con el establecimiento de agenda, ¿no? Por eso, cuando hablábamos hace un rato de ciertas candidaturas que se instalan, no se instalaron en las redes, se instalaron en la televisión. Lo que pasa es que después, cuando vos decís, los jóvenes de 16 años no ven televisión, bueno, porque las redes lo amplifican, pero no lo instalaron. Es la televisión. Y además la televisión se recorta y se pone en las redes. O sea, las redes no son autónomas, utilizan la televisión. Hoy en día no está separado de la televisión, pero el lugar donde se concentra la génesis de los discursos políticos o culturales de determinada gravitación es en los diarios y en la televisión, porque es donde están las mentes que diseñan esos contenidos. Esas mentes después están también en las redes, pero ahí hacen declaraciones, no producen los contenidos. Es decir, vos no armás una candidatura en las redes, lo que haces es propagarla. Y tenés un poder de propagación enorme que confunde, porque entonces, claro, parece que todo proviniera de ahí. Pero el diseño, el discurso, la estructuración de lo que se va a decir y de su contenido ocurre en la televisión y en los diarios. Por eso, cuando los propios actores cuentan la historia de cómo se produjo cierta candidatura, remiten a programas de televisión. Es decir, acá hubo un economista que recomendó que tal otro economista vaya a la televisión y se lo recomendó a un periodista y otro periodista, y el periodista lo trajo, y cuando lo trajo, ¿qué pasó? Y bueno, este personaje economista, por su pelo, por su manera de gritar, por su manera de agredir, empezó a producir rating, ¿no es cierto? Eso lo cuenta uno de esos periodistas, ¿no? Yo observé que subía todo el tiempo el rating, entonces reprogramamos lo que teníamos previsto con la entrevista y se fue prolongando porque se mantenía alto el rating. Entonces ahí todos descubrieron que era muy productivo traer a esta persona a los programas de televisión porque subía el rating. Y de esa forma, no es que yo tenga un plan de propagar un contenido, sino que la lógica del discurso se vuelve propagatoria, no importa el contenido. ¿Por qué? Porque lo que busca es que haya audiencia a cualquier costo, digamos. Porque la audiencia tiene precio. Es de nuevo la misma lógica. Como la audiencia tiene precio económico, no importa el costo de qué le haga a la mente de la gente, el daño que le produzca, la confusión que contribuya o lo embromadas que sean las cuestiones que se dicen. Y eso es lo que hay que analizar y que hizo posible que en la Argentina, como también pasa en otros lugares del mundo, se haga posible decir cosas que hace 5 años no se podían decir públicamente. Es decir, es esa discursividad propagandística repetitiva la que ha instalado con naturalidad que cosas que antes no se podían decir se digan. Y la gente común, llamamos a la multitud, no se puede defender de eso. No tienen cómo defenderse de eso. Por eso es normal, es lógico que un montón de gente vote o adhiera a ideas que van en contra de sí misma porque se las mostraron como algo normal. Por eso, para hacer un chiste, a ese discurso habría que ponerle octógonos. Es decir, la gente adhiere a ese tipo de discurso por lo mismo que toma Coca-Cola. Porque si la Coca-Cola es normal, está en el supermercado, y nadie me dijo que eso me va a arruinar la dentadura, el corazón y me va a hacer un daño, y yo la tomo porque es rica y porque está bien tomarla. Entonces, eso pasa también con los discursos. Si a mí me dicen que es normal el mercado de órganos, y bueno, lo dicen en la tele.
¿Por qué voy a pensar que eso? Yo no puedo estar discutiendo con el día, con que salió el sol, y decir no es de día. Eso logra la propaganda, naturalizar la diurnidad, la salida del sol. ¿Por qué? Porque nadie la discute. Y entonces eso redondeamos, ¿no? Eso es lo contrario de la política. La política es discutir, es estar en desacuerdo. Es estar en desacuerdo. Ah, es de día, bueno, pero eso lo vamos a discutir. Estás escuchando a Alejandro Kaufman en ¿Qué te puedo decir? Pensamiento, acción, palabras como principal herramienta de trabajo. Algo sobre lo cual, ¿qué te puedo decir? Tiene que ver con el derecho de propiedad, que es un tema sobre el que hemos concurrido, pero que está muy ausente de las discusiones públicas, de la política. Después nos sorprende cuando nos dicen que un recurso de la naturaleza se puede cuidar mejor si se lo apropia a alguien, ¿no? Si se le aplica una asignación propietaria. O sea, la forma de que no se extingan las ballenas es que sean de alguien, o sea, privatizarlas, digamos. Y eso nos produce un efecto de extrañamiento o de escándalo. A quien lo dice le parece normal, y los equivocados somos nosotros. Nosotros somos los equivocados, porque no tenemos naturalizado el modo en que el derecho de propiedad está establecido y no nos hacemos preguntas sobre cómo está establecido, de dónde proviene, qué cambios va teniendo, qué efectos produce sobre nuestras vidas. Y ahí hay un tema enorme. Yo siento que cuando nos preguntamos sobre este tema es casi lo más relevante de todo lo que hayamos dicho en las 3 temporadas, de qué te puedo decir, ¿no? Y hoy que estamos en nuestra última grabación y en un momento muy dramático, aparece este tema, ¿no? Entonces, yo quisiera decir esto. El derecho de propiedad está definido por las marcas. Las marcas tienen propiedad sobre lo que se puede decir acerca de ellas. Las marcas registradas del comercio no se preguntan qué te puedo decir, sino que saben qué es lo que no se puede decir sobre ellas, de manera que yo fabrico el producto X y mi competidor fabrica el producto Z. Entonces, cada uno que tiene la marca registrada sobre X y Z tiene la propiedad de lo que se puede decir sobre X y Z. Z no puede decir nada de X y X no puede decir nada de Z. Z no puede decir mi competidor X enferma, produce infarto de miocardio, produce hipertensión, produce cáncer y el mío no, o el mío produce menos. Consuma mi producto que es más sano que el otro. No se puede nombrar al otro. Y eso genera una subjetividad colectiva, es decir, un estado mental colectivo por el cual se vuelve normal no hablar mal de una marca, es decir, no poder decir nada. Nos parece normal. Y de ahí se infiere también que nos parece normal que solo se puede hablar afirmativamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un conflicto o una diferencia, que es la esencia de la vida colectiva, de la política, de la comunidad, se pierde la práctica de cómo discutir. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestra vida cotidiana está exenta de toda discusión. No se puede discutir nada. La mayoría de las cosas que tienen una marca registrada tienen prohibido discutir sobre esas marcas registradas, lo cual implica estar prohibido discutir sobre casi todo. Y eso establece una sociedad totalitaria, donde las cosas no ocurren porque a uno lo persigan. En general, cuando hay ciertos bordes conflictivos de esto que digo,
se producen ciertas situaciones policíacas o judiciales, por ejemplo, cuando se trata de la apropiación de la cultura, la cuestión de los derechos de autor, de un disco, de una música, de Spotify, de un libro, de un texto, etcétera, etcétera. Y ahí se producen situaciones a veces represivas y toda una serie de debates. Pero eso tiene un carácter marginal. En general, prácticamente ningún producto de la cultura tiene la magnitud económica de los grandes capitales, ¿no es cierto? Aunque algunos son muy importantes, como pasa ahora con las redes sociales. Bueno, eso está cambiando. La industrialización de la cultura está ocurriendo a través de las redes sociales. Me corrijo al hablar de esto. Ya no tenemos una cultura autónoma, sino que la cultura está muy entreverada con las redes sociales. Y las redes sociales son grandes corporaciones que tienen marcas registradas. Es decir, Twitter no puede hablar mal de Facebook, Facebook no puede hablar mal de TikTok, igual que la Coca-Cola no puede hablar mal de la Pepsi. ¿Qué es hablar mal? Hablar mal es discutir, es opinar, es libertad de expresión, es que yo pueda decir lo que pienso acerca de algo. Y cuando algo está protegido por una marca registrada, públicamente no puedo hablar de eso. Y eso abarca la mayor parte de la vida. Entonces, eso no tenemos conciencia de eso. Entonces, después nos sorprendemos por la antipolítica. La política es un pequeño reducto, un pequeño espacio que está destinado a la divergencia, a la polémica, a la discusión, a la problematización. Ahora, ese pequeñísimo espacio es mediado por corporaciones que están protegidas por sus marcas. Entonces nos parece normal que un periodista diga: no hago periodismo de periodistas, porque los periodistas están amparados por sus marcas registradas de sus productos mediáticos. Entonces lo que sucede, y esto ha ido avanzando en las últimas décadas en todo el mundo, es que progresivamente nos vamos convirtiendo en seres pasivos, en lactantes que somos satisfechos por una serie de productos que nos complacen y sobre los cuales no podemos decir nada, no lo podemos pensar, no lo podemos cuestionar. Cualquier lucha contra los efectos adversos de un producto lleva décadas. Eso pasó con el cigarrillo, ¿no es cierto? Ahora los adherentes al capitalismo salvaje dicen: el mercado lo regula todo. Claro, lo que regula es el derecho de propiedad para que no se pueda hablar. Eso es lo que no dicen. Porque te dicen, en el caso del cigarrillo, finalmente el daño que produce se quedó establecido. Pero eso llevó 40 años. 40 años llevó, 50 años llevó. Hasta que se logró hacer tomar conciencia a la sociedad del enorme daño que causa el tabaquismo. Llevó décadas, murieron millones de personas, no sé el número, digo millones, pero sin duda es un número enorme, porque es una de las cosas que más daño ha causado a la salud. Han muerto de cáncer, de enfisema, ¿no es cierto? Han tenido vidas disminuidas, menoscabadas. Y durante años la publicidad del cigarrillo lo hizo mostrar como algo cool. Y después cuando hablamos de esto tenemos que aclarar también, porque en el campo cultural, que es reacio a las prohibiciones con razón y que promueve lo pasional, el deseo, entonces tiene mucha dificultad para discutir esto. Tiene mucha dificultad. Si vos querés fumar, fumás. Sí, claro, pero otra cosa es que me estén taladrando la mente las 24 horas de los 7 días de la semana con que es maravilloso fumar. Es decir, ¿yo por qué me tienen que estar diciendo eso? ¿Qué es lo que tiene de libre respecto de mi consumo que me estén presionando continuamente con estrategias tecnológicamente sofisticadísimas para que yo considere que algo es bueno o que es normal? Esa es la forma actual del totalitarismo. Eso es lo que tenemos que discutir. Entonces, la propaganda no es una mentira necesariamente, y sobre esto hay que insistir, sino que es la repetición constante de un enunciado sin que sea cuestionado. Sin que sea cuestionado. Cualquier cosa que uno diga en la esfera pública continuamente, sin que sea cuestionada,
millones de personas van a considerar que está bien, y es lógico. No podemos, el sentido en que no podemos culpar a la gente de lo que adhiere, de lo que piensa, de lo que consume, no tiene que ver con que esas cosas a las que se adhieren son buenas o algo bueno tendrán o hay que comprender a la gente. No, son venenos, son tóxicos, son fenómenos nazis, atroces, barbaridades, frente a las cuales el público, la mayoría de la gente, es vulnerable, no tiene defensa. Es susceptible. Entonces no tiene nada de bueno eso, no hay nada que comprender. No hay nada que comprender con esa hermenéutica outlet. Yo lo llamo hermenéutica outlet. Hermenéutica, o sea, es interpretacionismo de oferta, digamos, con fecha de vencimiento, digamos, por la cual se aplica a la adhesión de las multitudes a cosas tóxicas, como si eso fuera políticamente relevante o como si las personas encontraran en eso alguna satisfacción a sus deseos o intereses. No es así, no es así. Es un sistemático engaño con enormes recursos de poder político, de poder mediático, de poder judicial, que hace que no se pueda hacer nada durante años contra determinadas versiones de la vida. Especial.
Estás escuchando a Alejandro Kaufman en ¿Qué te puedo decir? Pensamiento, acción, palabras como principal herramienta de trabajo. Lo que logra el régimen mediático totalitario es atenuar, desviar y aislar. Muchas veces las protestas se aísla el objeto de la protesta, lo cual tiene una cierta lógica interna, porque cuando yo quiero conseguir una ley sobre algún tema o un reclamo, tengo que especificarlo. Por lo tanto, hay una dimensión interna de cualquier protesta por la cual se especifica, se delimita, ¿no es cierto? Por ejemplo, el extractivismo. Yo cuestiono la destrucción ambiental o de las culturas regionales o locales en relación a una extracción brutal que produce la minería a cielo abierto o la explotación del litio, ¿no es cierto? Que plantea muchísimos problemas que están en la agenda. Pero esas cuestiones están desvinculadas de la vida cotidiana del consumo. Entonces eso produce una desconexión que da lugar a una impunidad respecto de las causas de lo que ocurre y que hace que las protestas se empobrezcan, se limiten, se neutralicen de alguna manera. Es decir, yo cuando voy al supermercado, para mí la góndola es el lugar paradigmático de la vida contemporánea. La góndola, en cualquier forma que se manifieste, puede ser la programación del cine, puede ser algo que ocurre en las redes, puede ser un almacén, no importa, pero la góndola es el ideal del consumo, es decir, es un lugar donde está todo, no hay algo que quede por fuera de esa lógica, y todo lo que está, que es diverso y en competencia entre sí, todos los productos compiten entre sí, me llaman, utilizan toda una serie de recursos de seducción, de interés, de atracción, de enamoramiento, ¿no es cierto? Como cuando se dice no enamora esta propuesta política. ¿Qué se está diciendo? Se lo está convirtiendo en un producto. Me tiene que enamorar esta marca de miel, esta marca de azúcar, esta marca de vino, esta marca de cortadoras de césped, lo que sea, no importa. Y en ese lugar nadie dice nada de lo que tiene al lado. Es decir, eso es el mercado. El mercado capitalista, manifestado en la experiencia de la góndola, es un lugar donde concurre todo lo que hay con absoluta exención de todo ejercicio de la libertad de expresión, salvo para que cada uno hable bien de sí mismo. Todo el mundo habla bien de sí mismo y es una algarabía donde todos hablan bien de sí mismos y nadie puede decir nada de todos los demás. Yo siempre repito el caso de gente de toda índole que va a los medios y cuando quiere decir algo acerca de una marca se inhibe, se entristece. Ay, ¿puedo decir la marca? Es decir, vos podés decir en los medios, le voy a poner el ataúd a tal expresión política para que no exista más y se mueran todos, pero no podés decir que la Coca-Cola tiene mucho azúcar. Es decir, haber logrado el octógono de la Coca-Cola fue una lucha de décadas inconclusa, además. Entonces, eso pasa también en nuestro país, que es un país muy contestatario, también pasa con muchas protestas que son absolutamente respetables, por más incómodas o molestas que puedan ser, como es el caso de la intervención sobre el tránsito automotor. Llamémoslo intervención sobre el tránsito automotor. O sea, desde los años 90, en que una parte de la población fue cancelada, a una parte de la población sin decirle nada, se la dejó afuera de la vida en común, en condiciones de no supervivencia, que fue una catástrofe social tremenda, sobre la cual no terminamos de discutir. Lo grave, lo atroz que fue ese periodo, porque además lo terrible no fue solo que una parte de la población fue damnificada, fue vilipendiada, fue ofendida, fue maltratada, sino que otra parte de la población fue beneficiada por la misma lógica por la que la otra parte de la población fue damnificada. Es decir, unos se beneficiaron de lo que perjudicó a otros. Y la crisis del 2001 tuvo que ver con ese problema, ¿no es cierto? Protestaron de modos distintos quienes habían tenido una suerte diferente en cómo terminó ese periodo. Y ahí se selló el destino por el cual la sociedad argentina está ahora en la situación en que está.
en la cual alguien puede decir impunemente el mejor gobierno de la historia fue el de los 90, ¿no es cierto? En donde se cumplió el sueño de las corporaciones, que es que la gente tenga una pobreza estable. Porque el rasgo peculiar de la vida política argentina, de la vida social y política argentina, es la inestabilidad de la pobreza. ¿Por qué es inestable la pobreza? Porque es una sociedad contestataria, es una sociedad movilizada, que se moviliza, que protesta, que sale a las calles, que adhiere al gremialismo. Entonces eso hace que haya una continua disputa por la distribución del ingreso. Ese es un rasgo argentino que tienen pocos países. Pocos países tienen ese rasgo, del modo en que ocurre en Argentina, que en Argentina además es muy virtuoso como ocurre. Tienen que, para cuestionar esto, tienen que aplicar un monto de desprecio y de difamación absolutamente desproporcionado, porque tienen que inventar mentiras sobre el pueblo. Nosotros no tenemos grandes conflictos religiosos, ni nacionalistas, ni étnicos, sino que fundamentalmente tenemos una conflictividad vinculada con la vida aspiracional, que tiene que ver con la distribución de la riqueza y con la igualdad. Eso es la Argentina, y por eso hay inflación. La inflación es por eso, no cayó de alguien, no cayó del cielo la inflación. La inflación es una inestabilidad que tiene que ver con que cada vez que mejora el ingreso de los sectores populares, se produce un aumento de los precios en una sociedad en la que no hay ninguna conciencia sobre boicotear los productos que aumentan. Ese es un límite que tenemos, porque hemos colocado toda nuestra afectividad sobre esas formas de protesta y no tenemos conciencia de otras formas de protesta que en otras sociedades sí existen, lo cual no es ni bueno ni malo. Simplemente, además nadie puede ser perfecto, de acuerdo, pero hay que pensarlo de todas maneras. Entonces, nos dejamos aumentar los precios ilimitadamente de lo que sea, del dólar, del azúcar, del arroz o de lo que sea, y no tenemos conciencia de que podemos protestar por eso, podemos no comprar un determinado producto, podemos boicotear cadenas de supermercados. Es decir, eso forma parte de la democracia, forma parte de la vida social, por favor. No tiene nada de malo. Eso es el mercado. Pero el mercado no es que yo individualmente no compro algo, sino que también me puedo asociar con una multitud para no comprar algo. Y eso nosotros no lo podemos hacer. Si queremos una vida mejor en Argentina, tenemos que pensar esa cuestión, porque efectivamente el uso de una sola estrategia de protesta de manera sistemática, como una costumbre, que produce un malestar, es problemático, y muchos lo entendemos, todo el mundo lo entiende en definitiva. Y de algún modo es cierto que hay un cansancio en la sociedad argentina de más de 20 años de protestar de un modo determinado. Ahora, eso no quiere decir que tengamos que estar en contra, ni denostarlo, ni reprimirlo, ni absolutamente nada de todo eso. Pero sí podemos discutir de qué manera enriquecer los recursos populares para intervenir sobre la vida en común. Entonces, lo que nos falta es discutir la impunidad que tienen las marcas. La experiencia por la cual nos acostumbramos a la lógica de la góndola y naturalizamos de qué se puede hablar y de qué no se puede hablar. Porque si yo cuestiono el extractivismo, lo tengo que cuestionar también en los productos terminados. No es que tengo que ir al lugar de origen solamente, donde está un determinado conflicto con una comunidad originaria, con régimen de propiedad territorial, con destrucción del ambiente. Sí, ese es el lugar originario. Porque al final hay una marca de eso también, una marca registrada de cómo protestar, que son las ONG. El ONGismo trasiega a las izquierdas o a los progresismos que protestan por el extractivismo, porque delimita los problemas del modo que conviene a las corporaciones. Es decir, entidades como Greenpeace, que está muy bien todo lo que plantean, pero lo hacen de un modo compatible con el régimen jurídico de los países capitalistas. Entonces, nada de todo esto plantean. Greenpeace nunca va a hacer una protesta contra una marca registrada. O sea, van y nos hablan de las ballenas o nos hablan de tal o cual cosa en un lugar lejano, con una retórica heroica
¿no es cierto? Se suben a un barco y corren riesgos. Está muy bien todo eso, pero desde el punto de vista político se subordinan al régimen mediático totalitario. No ponen en cuestión lo que hace que las cosas sean como son y se colocan en un lugar marginal, en un borde donde ejercen sus protestas. Hay muchos organismos de derechos humanos internacionales que también funcionan de esa manera. O sea, a eso lo llaman agenda. Hay una agenda. Mi tema es este, que es como un producto. Es como un producto comercial. ¿Qué es un producto comercial? Es como una agenda. O sea, yo ofrezco la respuesta a tal necesidad, lo protejo con una marca y nadie se puede meter conmigo ni decir nada porque le hago un juicio y lo arruino. Y porque el régimen jurídico está organizado de esa manera que protege ese tipo de derechos de propiedad. Bueno, eso es el capitalismo. A ver, ¿qué es lo que pensamos que es el capitalismo? El capitalismo es un régimen jurídico de protección de la propiedad privada. Y la propiedad privada es la entronización del egoísmo. Es decir, los intereses de quienes se enriquecen están por encima de cualquier otra cosa. No hay una democracia posible con esa lógica. No hay una democracia posible que no ponga límites al enriquecimiento. Entonces, son todos temas conectados. Estás escuchando a Alejandro Kaufman en ¿Qué te puedo decir? Pensamiento, acción, palabras como principal herramienta de trabajo. Es decir, hay algo del orden de la causa, de la necesidad, de la tragedia, de las condiciones por las cuales uno existe en el mundo, que el consumo niega de un modo distópico. Es decir, es un mundo en el que hay solo satisfacción. No hay nunca ninguna dificultad, ninguna frustración. Al mismo tiempo, no hay nada que produzca más frustración que esa lógica. Porque lo que produce la frustración no es que algo me frustre, sino que yo no puedo hablar de eso. Que no lo pueda elaborar, que no pueda discutir, que no pueda ver de dónde procede, que no lo pueda historizar, que no lo pueda narrar. Y eso es devastador para la mente humana. La mente humana queda completamente aplanada, convertida en zombie, completamente anulada por esa lógica. Eso es lo que hace el capitalismo con la gente, ¿no es cierto? Nos arruina la vida de una manera radical, en nombre del progreso, en nombre de la satisfacción, en nombre del consumo, en nombre de la comodidad, en nombre de reconocernos cualquier deseo que se nos ocurra, ¿no es cierto? Esa paradoja, efectivamente, en una vida política y gremial donde solo se trata de traer más plata para consumir, refuerza el sistema a la larga. Ese es el problema del peronismo. El peronismo tiene esa virtud de la contestación y la aspiración continua, de la negociación continua, de la concreción inmediata de las necesidades, que es una virtud extraordinaria y muy original, pero al mismo tiempo siempre se producen ciclos con fechas de vencimiento, porque se va generando una entropía, es decir, un desgaste continuo, donde en algún momento hay un ciclo conservador. Se produce un ciclo conservador, ¿no es cierto? El sistema te dice, bueno, acá se produjo un exceso de gasto, un exceso de consumo, que no nos conviene resetear esto. Porque el capitalismo tiene ese carácter cíclico. No, la utopía del crecimiento continuo es una utopía, es algo que no puede funcionar, porque en el proceso del crecimiento hay continuamente efectos negativos, efectos destructores, y en algún momento eso se tiene que compensar. Porque el crecimiento en el capitalismo es solamente destructivo, es extractivo, o sea, devora, y lo que devuelve produce basura, produce enfermedades, produce daños, ¿no es cierto? Y cada tanto eso tiene que reciclarse, ¿no? Entonces en el peronismo sigue esa lógica, sigue una lógica de reciclamiento por el cual periódicamente hay una instancia conservadora, ¿no? Es decir, no se puede. Por eso en el peronismo hay quienes dicen esto de un modo muy explícito. Dicen, no, el peronismo no tiene ningún problema con el capitalismo. Combatiendo el capital de la marcha es una metáfora. En realidad, no, solo tenemos problemas con las 1000 familias, como dice uno, con las 1000 familias terratenientes. Con todo lo demás no hay ningún problema. Los empresarios que dan trabajo y que crecen, eso no es cierto. No es cierto.
El capitalismo tiene que ser sometido a una crítica radical, sin la cual estamos en un constante estado de sufrimiento, sin entender bien por qué. Y esa es una de las razones por las que tiene tanto auge la ultraderecha. Cuando todo es sin discutir, sin pensar, todo es satisfacción pura, entonces el Estado, que no es una marca, porque acá el tema es que el Estado no está protegido por una marca, por lo tanto puedo decir cualquier cosa sobre el Estado, porque si el Estado me lo impide decir, es totalitario, porque lo que no se percibe es que las marcas son totalitarias, como el Estado puede serlo. Cualquiera que no me deje hablar de lo que sea es totalitario. Cualquiera que no me deje hablar de lo que sea públicamente es totalitario. Si yo no puedo decir tal marca intoxica, es mala o lo que sea, no de un modo marginal en una página que no lee nadie, sino si no lo puedo decir en los grandes medios, que son los mismos intereses, eso es totalitario, eso es censura, eso es limitación de la libertad de expresión. No existe la libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión es muy relativa, muy delimitada, muy precaria, está sometida al régimen de la propaganda. Entonces, bueno, ¿eso se puede decir en los canales de televisión mainstream? No se puede decir ahí porque enseguida se ponen muy nerviosos cuando alguien por casualidad llega ahí y puede llegar a decir algo de esto y se sanciona con la exclusión, con las listas negras, ¿no es cierto? Hay listas negras. Todo esto que decimos acá, que lo podemos decir en una iniciativa cultural del Estado, de un Estado popular, con un gobierno popular, no lo podemos decir en un medio de esas características, que si prestara atención a lo que estamos diciendo acá, inmediatamente lo neutralizaría, lo deformaría, lo difamaría, haría una cantidad de operaciones por las cuales lo que estamos diciendo no se pudiera decir. Hay muchas formas en que esto ocurre, y no hay ningún espacio social exento de ese totalitarismo. Es decir, hay coacciones constantes. Decir estas cosas implica riesgos, implica costos que se pagan, implica desvíos, implica marginalidades. Tiene toda una serie de consecuencias. Y eso está, como se suele decir, invisibilizado. Entonces, por eso se culpa al Estado, porque es gratis. Es completamente gratis. Se puede decir cualquier cosa porque hay una coacción por la cual el Estado no me puede replicar. Por eso es pírrica la victoria sobre haber logrado legislativamente que el Estado no pueda litigar cuando se lo cuestiona, o sea, cuando se cuestiona un funcionario público en favor de la libertad de expresión. No está mal ese logro, pero ese logro habría que conseguirlo con las corporaciones. ¿Por qué yo puedo decir cualquier cosa de un funcionario y no puedo decir cualquier cosa de un empresario? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen coronita? ¿Qué son? ¿Emisarios divinos? ¿Qué es sagrada la propiedad privada? ¿Por qué es sagrada la propiedad privada? A ver, ¿por qué? Porque tiene poder, porque reprime, porque es totalitaria. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Y estamos muy lejos de poder compartir estas sencillas palabras que estamos tratando, a veces más sencillas, a veces menos sencillas, pero la idea no es tan difícil, no es tan complicado. No es tan complicado. Es decir, la política, en lugar de ser un espacio de discusión sobre ideas, se convierte en impedirle al otro. Es decir, es el negativo de lo que pasa con las corporaciones. En las corporaciones solo se puede hablar afirmativamente. Entonces en la política termina ocurriendo lo contrario, lo simétricamente contrario, que solo se puede hablar mal del otro, impedir al otro, destruir al otro. Y eso además afectivamente también produce ira, produce intemperancia, produce que una discusión solo se represente como una pelea, que es lo que hacen los medios corporativos. La gente no habla, pelea. ¿Y qué se le pone a eso como opción? Que es una cosa que dijimos también en algún momento. Alguien que habla sin decir nada durante 2 horas, un discurso algodonoso, blando, que no cuestiona nada. Entonces eso parece lo alternativo a la algarabía peleona de los grandes medios. Por eso yo creo que a las escuelas hay que llevarlas a las sesiones parlamentarias. Las sesiones parlamentarias están escondidas.
Por eso es tan fácil cerrar los congresos o denostar al Congreso, sortear el sueldo. La dieta no puede ser sorteada, es una ofensa inconstitucional, brutal, fascista sobre la democracia, y eso ocurre impunemente, nadie se queja por eso, millones de personas se anotan para ese disparatado sorteo. Después nos sorprendemos y empezamos después también a manicomializar las situaciones, ¿no? A querer internar en una clínica a alguien porque tiene un tic. Y ese no es el punto. El punto es lo que ha permitido llegar a naturalizar discusiones completamente inaceptables para la vida en común. Entonces, las sesiones parlamentarias que son accesibles, son públicas, pero que no se difunden. Por ejemplo, los medios corporativos, una cosa que hacen, inclusive lo que se autoperciben progresistas, es siempre hablar encima de los discursos políticos. No se respetan. O sea, solo se transmite de un modo más o menos completo los discursos ejecutivos. Pero los discursos parlamentarios son aburridos, hablan tanto. Y bueno, y claro, ¿y cómo la gente va a valorar la democracia? ¿Qué es una democracia sin cultura parlamentaria? Porque la cultura parlamentaria es extremadamente interesante. Incluso, vamos a decir algo más, los propios parlamentarios, los propios legisladores, y acá voy a decir algo que me parece que es muy relevante. Los propios parlamentarios de cualquier orientación no consideran relevante lo que dicen en el Congreso. No lo reproducen en sus redes. Las izquierdas, por ejemplo, las izquierdas formales, que se autodenominan izquierda, la izquierda es un concepto mucho más amplio, pero en la Argentina hemos terminado llamando izquierda a lo que se autodenominan izquierda, ¿no es cierto? Bueno, hacen una cosa que es realmente terrible. Van a un programa de televisión mainstream, corporativo, que los destroza, los usa para sus fines, y después recortan el pedacito aunque le dejaron decir algo y lo ponen en sus redes. Pero lo que dicen en el Congreso no lo ponen en las redes, no lo viralizan. Y eso pasa con todos, la derecha tampoco. Nadie considera que el discurso en un parlamento que históricamente tenía una relevancia enorme, históricamente las actas del Congreso tenían un valor cultural y político enorme. Lo que había dicho una figura legislativa, Lisandro de la Torre, Alfredo Palacios, hay una plétora de figuras de la política que cuando hablaban en el Congreso, en Argentina y en otros lados, eso tenía un valor. Eso se ha perdido completamente. Es la razón por la cual en el reglamento del Congreso está prohibido leer. ¿Por qué? Porque se valora la producción discursiva polémica, el pensamiento, ¿no es cierto?, la originalidad de lo que se diga. No es un lugar que uno puede traer algo ya digerido. Eso no se respeta tampoco. Entonces el Congreso se convierte en un lugar irrelevante, peleón, inútil, en un gasto innecesario. Es gravísimo. Por eso, en la situación que estamos ahora en la Argentina, mucha gente se está dando cuenta de que un futuro Congreso, si las cosas salen mal, podrían cerrarlo sin ningún problema porque ha sido ya tan denostado, ha sido tan difamado y hay tan escasa cultura de lo parlamentario. Es decir, en las escuelas, uno como educador lo sabe, no se habla de eso, no existe el Congreso, no existen las sesiones parlamentarias. Entonces necesitamos, si queremos realmente una vida habitable en nuestro país, tenemos que reponer una cultura parlamentaria. Tenemos que poder escuchar a todos los que están en el Congreso. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Porque eso es lo que contribuye, no es lo único. Evidentemente no es lo único, no voy a plantear un parlamentarismo ingenuo. Pero escuchar a alguien de la derecha que piensa algo en lo que uno está de acuerdo inesperadamente, como suele suceder, es enormemente instructivo. Soy Alejandro Kaufman junto a Emilio Sadier, Lucía De Gennaro, Karina Arellano, David Eskenazi y Blas Espejo. Estamos desde Sonido Cultura para el Ministerio de Cultura haciendo ¿Qué te puedo decir?
los días que pasamos también. Las olas vi el brillo de lo que se iba a incinerar, eran nuestros pasos por la tierra. Fue una producción del Ministerio de Cultura.